Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bien, yo creo que el 11 de septiembre permite comprender muy claramente cuáles son los límites del desarrollo capitalista en un país como Chile. Primero porque la crisis, ¿no?, que finalmente desemboca en el golpe de Estado es una crisis precisamente del modo como se desarrolla el capitalismo en Chile en la perspectiva de alcanzar, ¿no?, e igualar a las naciones altamente industrializadas, ¿no? En Chile, en virtud de la crisis de los años 30 o de la crisis de entreguerra en un sentido más general, en virtud de las necesidades prácticas de hacer frente a las contingencias de esa crisis, el país, la economía, se había encauzado en una dirección hacia un proceso, un proyecto de industrialización fuertemente sostenido por el Estado, que aspiraba finalmente a salvar las distancias, ¿no?, que claramente se constataban desde mucho antes entre una economía atrasada en términos tecnológicos, en términos productivos, y las economías altamente industrializadas del norte. Este proceso, que marca un espacio de tiempo de a lo menos 4 décadas, ¿no es cierto?, es el que finalmente desemboca en la crisis política de fines de los años 60 a principios de los 70. ¿Por qué? Porque este desarrollo económico en vías de industrialización o en la perspectiva de la industrialización había comenzado a empantanarse, había comenzado a perder dinamismo, ¿no?, y no estaba a la altura de las expectativas que había generado, ¿no?, en amplios sectores de la población en términos de elevación de sus niveles de vida, de consumo, etc. Esta es una situación que había sido advertida por cientistas sociales de diversas tendencias ideológicas, particularmente por algunos destacados intelectuales del ámbito del estructuralismo cepaliano y obviamente también por parte de intelectuales marxistas, ¿no? Esta discrepancia entre, ¿no?, las expectativas generadas por las aspiraciones al desarrollo y la incapacidad de una economía altamente dependiente, fuertemente monopolizada, con estructuras productivas atrasadas, por ejemplo, particularmente las que existían en el agro, y entonces esas expectativas, ¿no? Había una contradicción que generaba un creciente descontento, ¿no?, y este creciente descontento llevaba inevitablemente a una polarización política. ¿Por qué una polarización? Porque esta polarización, ¿no es cierto?, se articula en torno a los proyectos de superación de esta crisis. Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, el proceso de modernización impulsado, por ejemplo, por el gobierno demócrata cristiano estaba tocando techo, y desde los sectores más directamente vinculados a la clase dominante, lo que se estaba levantando como proyecto es finalmente lo que se comienza a imponer a partir del golpe, vale decir, una rearticulación de la economía chilena, desechando las perspectivas de la industrialización, puesto que esta industrialización
en términos estrictamente capitalistas era insostenible en el largo plazo, dada, ¿no es cierto?, el carácter competitivo de los mercados, ¿no?, y el retraso con que este proceso de industrialización había cobrado fuerza en un país como Chile. De modo tal que, desde la perspectiva de la clase dominante, ¿no es cierto?, el desarrollo dinámico del capitalismo que requiere satisfacer las expectativas de ganancia de los inversionistas, ¿no es cierto?, solo se tornaba viable por la vía de lo que finalmente se levantó como bandera después del golpe, esto es, la localización de los recursos productivos en aquellos sectores que fuesen internacionalmente competitivos, ¿no? Se volvió a invocar, ¿no es cierto?, la teoría de las ventajas comparativas, ¿no?, en un sentido que en rigor no es exactamente correcto desde un punto de vista teórico, pero que formó parte de la ideología de quienes apoyaron el golpe y posteriormente implementaron, reorientaron la economía chilena en términos de un proceso de desindustrialización, ¿no? El peso de la industria en Chile cayó en 10 puntos del PIB, ¿no es cierto?, desde más o menos un 26% del PIB a un 15, 16% del PIB, con las políticas que se aplican bajo la dictadura, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la alternativa de superación de la crisis capitalista en la perspectiva de un fortalecimiento del proceso de industrialización suponía superar la lógica, los criterios de racionalidad con los que opera una economía capitalista, ¿no? Y eso suponía, por lo tanto, un rol protagónico de parte del Estado como expresión política de una voluntad, una aspiración, ¿no?, una reivindicación de derechos por parte de la ciudadanía, por parte del país, o de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que el golpe pone de relieve son claramente los límites del desarrollo capitalista para una economía dependiente como la chilena, ¿no?, para una economía subdesarrollada, una economía que se encuentra sometida a las exigencias que impone el desarrollo capitalista a escala mundial, gobernado por las grandes empresas transnacionales, ¿no?, liderado por las grandes empresas transnacionales. Y esto, en una economía como la nuestra, ¿no es cierto?, a merced de las transnacionales, significa ventajas competitivas que se basan fundamentalmente en la sobreexplotación del trabajo y de los recursos naturales existentes en el país, ¿no? Básicamente, las características del modelo implementado a partir del golpe, ¿no?, son esas. Esos son los pilares fundamentales de la competitividad, ¿no? Los exuberantes recursos naturales existentes en Chile, particularmente en el sector minero, ¿no?, y la posibilidad de mantener a raya las aspiraciones de consumo, de bienestar de la población, ¿no es cierto?, mediante una política salarial y sindical fuertemente represiva, ¿no? Entonces, lección para el pueblo chileno: el desarrollo capitalista, ¿no es cierto?, está en contradicción, ¿no?, en un sentido histórico de amplio aliento, con las expectativas, ¿no es cierto?, las legítimas expectativas de la población chilena de acceder a todo lo que significa hoy día una economía altamente desarrollada. Además, significó, no lo olvidemos, ¿no es cierto?, la imposición de ese modelo de desarrollo mediante el terrorismo de Estado, mediante la violencia más desenfrenada, ¿no?, y una política que solo puede justificarse además con un discurso claramente hipócrita, ¿no?, una hipocresía que permea toda la actividad política, sea bajo la dictadura o sea bajo los gobiernos que posteriormente administran este mismo modelo, ¿ya? La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, vale decir, que se muestra, ¿no es cierto?, algún tipo, se articula un discurso con un cierto componente valórico, ético, pero que está completamente a contrapelo de lo que efectivamente se hace, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es que, por ejemplo, los sectores ideológicamente hegemónicos en el plano político, como representantes de la clase dominante, invocan permanentemente la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, el rechazo a la violencia, venga de donde venga, y sin embargo, ¿no es cierto?, ellos fueron partícipes, cómplices
protagonistas de las peores formas de negación de derechos, de dictadura, de terrorismo de Estado, de violencia, ¿no es cierto?, que conocemos en la historia de nuestro país. Por lo tanto, eso básicamente significa, a mi juicio, el golpe para el pueblo chileno. Este es un campo en el que, a mi juicio, hay un déficit de debate muy importante, ¿no? A mi juicio, el golpe de Estado lo que hace es zanjar en la práctica una discusión instalada en el seno de la izquierda chilena por muchas décadas, ¿no? A lo largo de muchas décadas. Una discusión acerca de la naturaleza de la revolución, del proyecto revolucionario que era necesario levantar en Chile, y por otro lado una discusión respecto de las vías a través de las cuales era posible hacer viable ese proyecto revolucionario, ¿no? Lo que tenemos con el golpe de Estado es el veredicto de la historia, no por su desenlace, no porque se hubiese impuesto a la derecha o la clase dominante, sino porque, en definitiva, lo que tenemos a la vista, ¿no es cierto?, en correspondencia con lo que nos enseñaba la experiencia histórica, además, de todo el siglo XX, es la defensa encarnizada, con todos los medios a su alcance, por parte de la clase dominante, de su poder y sus privilegios, ¿no? Y por lo tanto, la inevitabilidad de cara a un proyecto revolucionario de una confrontación física, ¿no?, en el terreno militar con la clase dominante. No era posible pensar en la posibilidad de un cambio revolucionario, no era posible sensatamente pensar en la posibilidad de un cambio revolucionario, no era realista hacerlo sin considerar este componente de violencia, fuese este componente de violencia importante, significativo, o fuese, ¿no es cierto?, reducido a su mínima expresión, dependiendo esto, ¿no?, del modo como se desenvolvieran sobre el escenario político los distintos actores, ¿no?, y del modo como las fuerzas que impulsan un proyecto de transformación revolucionaria son capaces de actuar y anticiparse a los acontecimientos, ¿no? Entonces, frente a las ilusiones de un tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, y a las ilusiones que supone, ¿no es cierto?, el que la transformación de la sociedad chilena con vistas al socialismo es parte de un larguísimo proceso, ¿no?, y no de una definición política que la propia realidad pide de manera imperativa, ¿no es cierto? Las ilusiones que todo esto significa, ¿no es cierto?, fueron claramente desmentidas por el desarrollo mismo de los acontecimientos, ¿no? Lo que la izquierda puso de manifiesto fue el haberse aferrado durante muchas décadas precisamente a una concepción de la política y de su propio proyecto histórico sin base en la propia naturaleza del sistema en el cual las fuerzas políticas de izquierda estaban actuando, ¿no? Entonces, el resultado de esta desorientación programática, estratégica, fue precisamente la derrota de la izquierda, una derrota que era perfectamente evitable. Las fuerzas de izquierda, ¿no es cierto?, la aspiración al cambio, a la transformación, con anhelos de justicia y de bienestar, lograron captar el apoyo, la imaginación de un sector mayoritario de la población chilena. La izquierda logró captar finalmente un apoyo mayoritario, pero no logró traducir ese apoyo mayoritario en poder. Ese es un gran déficit, ¿no?, del pensamiento político, programático y estratégico de la izquierda chilena, que dominó la escena del movimiento obrero y popular durante 40 años, ¿no?, desde los años 30 hasta la fecha misma del golpe de Estado. Y este es un tema sobre el cual efectivamente hay que aprovechar, hay que sacar lecciones, ¿no?, hay que aprender de esto, para no volver a cometer nuevamente el mismo error. Lo puedo graficar con una imagen. La izquierda chilena se aferró a un proyecto arquitectónico, ¿no?, que le permitió construir un gran edificio, pero que, sometido a un sismo de alta intensidad, no fue capaz de resistirlo. Este sismo de alta intensidad de la lucha de clase, ¿no? Entonces la izquierda necesita ser
recompuesta. Este proyecto necesita ser puesto nuevamente en pie, pero es claro que no puede ser puesto en pie sobre la base de ese mismo plano arquitectónico. Se requiere un cambio en el proyecto programático y sobre todo en el pensamiento político estratégico que dé sustento y viabilidad a ese proyecto. Y la confrontación que se da durante el periodo 1970-73, una confrontación exacerbada, ¿no?, es tremendamente aleccionadora a mi juicio con respecto a los modos de observar lo que ocurre en el ámbito social, ¿no? Y por lo tanto es tremendamente aleccionadora también para el propio desarrollo del pensamiento social, o del pensamiento social con pretensiones de cientificidad, ¿no? Digo esto porque lo más frecuente en el mundo académico hoy día es mirar con desdén, ¿no?, como propio de una ideología añeja o simplemente de una pura obsesión ideológica, toda referencia a las clases y a la lucha de clase, ¿no? Sin embargo, sin referirnos a los intereses de clase, sustentados en las condiciones materiales de existencia y en las relaciones de poder que se articulan a partir de ellas. Lo ocurrido en Chile en aquellos años es absolutamente incomprensible. No es posible. Hay quienes llegan al absurdo de sostener que Chile en aquellos años perdió la razón, la población chilena se volvió loca, ¿no? Fue ganada por una sobreideologización. Y esa es su explicación del golpe. Hubo una sobreideologización. La gente no quiso ver el mundo en el que efectivamente estaba viviendo, ¿no? Perdió completamente la brújula. Pero supongamos que efectivamente hay una sobreideologización. Efectivamente la hubo una lucha de clases intensificada, una confrontación social muy intensa. ¿Pero por qué ocurre eso? Que explica la propia confrontación. O sea, es absurdo invocar lo que es un efecto, ¿no?, como causa. Obviamente lo que explica, ¿no es cierto?, la intensidad de esa confrontación son los intereses de clase en juego en esa confrontación. El proyecto histórico, ¿no es cierto?, de transformación sintoniza muy claramente con los intereses, ¿no es cierto?, de la población trabajadora y con las condiciones de explotación frente a las cuales la población trabajadora se revela y levanta precisamente ese proyecto histórico sustentado en principios de solidaridad, de justicia, etc. Y las clases dominantes, ¿no es cierto?, que detentan el poder, dominan sobre la sociedad sobre la base de las relaciones sociales existentes, de dominio y explotación del capital sobre el trabajo, reaccionan también en defensa de esa situación de poder, de privilegio, que derivan de las condiciones materiales que articulan a la sociedad chilena. Por lo tanto, desprovisto, ¿no?, un examen de lo acontecido en aquel momento, desprovisto de los intereses materiales que orientan la acción de los sujetos y que tornan impermeables los discursos a la mera confrontación de ideas, a la mera confrontación racional entre las ideas. Vale decir, aquí lo que se impone en definitiva no es un discurso con mayor contenido de verdad frente a un discurso con menor fuerza explicativa. No existe nada parecido. Incluso en las ciencias sociales, los cambios de paradigma que suelen producirse no tienen que ver con la fuerza de las ideas, sino con la sintonía que las ideas que se imponen tienen con las relaciones de poder existentes en la sociedad, ¿no? Ese es el punto. Cuando el neoliberalismo desplaza al keynesianismo, por ejemplo, en el diseño de las políticas económicas de los gobiernos burgueses, no lo hace sobre la base de una derrota ideológica, sino simplemente de las necesidades prácticas que derivan de los intereses de la clase dominante, de elevar, ¿no es cierto?, mediante políticas radicalmente distintas a las que se implementaban hasta entonces, las tasas de ganancia asociadas a su inversión. Bueno, acá acontece un poco lo mismo, ¿no? No es la lucha de ideas, no es la fortaleza o debilidad de los discursos, no es por tanto el análisis circunscrito a los discursos lo que nos permite entender lo ocurrido, sino precisamente los intereses de clase que están a la base de esos discursos y que en definitiva, ¿no es cierto?, se expresan en el plano político y en el plano ideológico. Y en una situación como la que se vive en el periodo 70-73 como una aguda confrontación
que en definitiva, ¿no es cierto?, se salva por la capacidad de imposición de uno sobre otro. Ahora, como señalaba antes, la situación abierta por esta confrontación era una situación cuya resolución no estaba definida de antemano, ¿no? Era perfectamente posible que ese proyecto de emancipación que anima la acción de los agentes que luchan por el cambio hubiese logrado prevalecer. Era perfectamente posible, ¿no? Y era perfectamente posible, entre otras cosas, porque en un escenario de confrontación de esas características, al revés de lo que muchos piensan, ¿no es cierto?, las fuerzas que bregan por el cambio no están necesariamente a priori enfrentadas con las fuerzas que detentan el monopolio de las armas, ¿no?, sino que precisamente uno de los escenarios claves de la confrontación es la lucha por influir y por ganar el apoyo entre quienes detentan el uso de la arma. Por decir, la lucha por el poder es una lucha por el ejército y no contra el ejército, ¿no? Cuestión que la izquierda no supo valorar, creo yo, dimensionar en toda su real importancia, ¿no?, y en toda su real significación. Las luchas de hoy, ¿no?, para tener mayores y mejores perspectivas de éxito, no pueden partir de cero, no pueden hacer borrón y cuenta nueva, no pueden ignorar la historia. Tienen que apoyarse precisamente en una asimilación inteligente de las lecciones que la historia pone ante nosotros, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. Esa arrogancia, ¿no es cierto?, de pensar que la historia comienza con nosotros mismos, no ofrece ninguna perspectiva saludable, ¿no? Eso en primer lugar. Hay que aprender de la historia, ¿no?, sobre todo cuando el precio, ¿no?, de esta experiencia ha sido tan enormemente alto como el que debió pagar el movimiento obrero y popular chileno, ¿no? En segundo lugar, claro, la historia no se repite, ¿ah? No, o sea, los escenarios que tenemos por delante no van a ser exactamente los mismos que tuvimos en el pasado, ¿no? O solo se repiten como farsa, ¿no es cierto?, como dice Marx. Y por lo tanto no se trata tampoco de quedarse, ¿no es cierto?, con una mirada fija sobre lo que fue esa experiencia, ¿no? Se trata de aprender de ella precisamente para, sobre esa base, contribuir a construir un proyecto político coherente, sólido, robusto, ¿no?, que en definitiva abre efectivas perspectivas de éxito hacia el futuro. En esta perspectiva yo creo que hay mucho camino por andar todavía, ¿no? El movimiento obrero y popular está recién, parece estar despertando, ¿no es cierto?, de un largo periodo, ¿no?, de pasividad. Parece estar recobrando fuerzas, esperanzas, perspectivas hacia el futuro, pero todavía estamos muy lejos de poner en pie un proyecto político coherente, que sea capaz de aunar, ¿no?, todas las fuerzas subjetivamente revolucionarias, ¿no? Y en ese esfuerzo, ¿no?, como digo, por reagrupar a las fuerzas hoy dispersas, creo que esa es la principal debilidad, la dispersión, ¿no?, de este descontento social tan explosivo y tan generalizado que palpamos hoy día en el Chile en que estamos viviendo, ¿no? No es fácil superar esa dispersión, hay todavía muchas desconfianzas entre los distintos grupos, corrientes, tendencias, pero creo que si algo enseña en un sentido positivo la experiencia del golpe, o previa al golpe, más que la del golpe mismo, ¿no?, son dos cosas. Primero, que el movimiento obrero y popular necesita actuar unido, ¿no? Actuar unido en torno a un proyecto de transformación, sin duda, no la unidad por la unidad, pero en torno a un proyecto de transformación. Pero necesita la fuerza del número, ¿no?, para hacer llegar su mensaje a todos los rincones del país, para convocar a todos quienes sean convocables, punto uno. Pero en segundo lugar necesita de una política creíble, ¿no?, y coherente, ¿no?, una política de independencia de clase, lo que el Partido Socialista en el pasado llamó, cuando era un partido, ¿no?, que se hacía eco de las aspiraciones populares, lo que llamó, como bautizó a su propia línea política, la línea del Frente del Trabajador,
Bueno, de eso se trata. Cuando la izquierda tuvo reales posibilidades de éxito fue cuando marcó más claramente su carácter de clase, ¿no? Su independencia frente a los proyectos burgueses progresistas, modernizantes, etc., ¿no? Por lo tanto, si algo enseña esa experiencia en el sentido positivo, ¿no? La experiencia pasada de la izquierda chilena, son estas dos lecciones, creo yo, ¿no? Por una parte, la necesidad de la unidad de todas las corrientes que se reclaman del movimiento obrero y popular, pero sobre la base de un proyecto de independencia de clase, ¿no? Esa es la línea de demarcación que creo que permite, hoy como en el pasado, abrir alguna perspectiva de éxito hacia un futuro, ojalá no muy lejano.